¿Cómo están, chicos? Ahora vamos a resolver el ejercicio 22. Dice, una argolla metálica de 10 kilogramos de masa puede deslizarse por una guía horizontal lisa. La argolla está unida a un resorte de 15 centímetros de longitud natural. ¿Qué aceleración experimenta dicha argolla en la posición mostrada? En este caso, la argolla es esta parte. Es este objeto que está aquí. Y lo que debemos hacer es, si nos fijamos, no tenemos ningún dato de cinemática, solo nos dan datos de fuerza, así que vamos a empezar por la parte de dinámica. En la parte dinámica, lo que tenemos que trabajar justamente son las fuerzas que actúan. Así que aquí voy a dibujar la argolla y tendríamos las siguientes fuerzas. Las fuerzas que actúan sobre la argolla son el peso de la argolla, o Fg. Luego tenemos la normal. Y además, al existir un resorte, aparecerá la fuerza elástica. Ahí está. En el instante en el que está, el objeto se está moviendo en esta dirección, hacia la izquierda. Al inicio, el objeto del cual estamos hablando estaba en esta posición. Seguramente le han aplicado una fuerza y se ha estado moviendo hasta llegar a esta posición. En esta posición al inicio, el tamaño del resorte se puede notar que era 15 centímetros y cuando esté en una posición más alejada va a ser mayor. Justamente aquí existirá una deformación debido al alejamiento. Previo a eso, lo que vamos a hacer es empezar a ver a quién debemos descomponer y en qué eje vamos a trabajar. Recordamos nuevamente las fuerzas que actúan, serían el peso, la normal y la fuerza elástica. Los ejes con los que vamos a trabajar van a ser, este es mi eje X y este vertical va a ser el eje Y. Descomponemos fuerza elástica porque es la única que no está en ninguno de los ejes y tendríamos lo siguiente. Descomponemos, tendríamos fuerza elástica en X y fuerza elástica en Y. Fuerza elástica en Y, fuerza elástica en el eje X. Listo. El problema es que todavía nos falta el ángulo de descomposición, no lo tenemos. Pero podemos seguir trabajando la parte dinámica hasta el punto donde necesitemos ya el ángulo, etc. El eje en el que voy a trabajar va a ser el eje X, ¿sí? Es una única fuerza, tenemos los datos para poder trabajar en ese eje y podemos colocar que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque si aquí al inicio se le ha dado un empujón, en este punto se le ha dado un empujón seguramente, tenía una determinada velocidad y poco a poco esa velocidad va a ir cambiando. Por eso es igual a masa por aceleración. La única fuerza que aparece es la fuerza elástica en el eje X. Entonces tenemos fuerza elástica en X. Signo de acuerdo a mis ejes, este tendría que tener signo negativo, igual a masa por aceleración. La fuerza elástica tiene la fórmula de K multiplicado por delta X, o la deformación. K es la constante elástica y delta X es la deformación. Pero como estoy diciendo que es una componente, es decir, estoy diciendo es la fuerza elástica en el eje X, todavía esto debemos multiplicar por una función trigonométrica. Si este va a ser el ángulo que vamos a usar, la fuerza elástica en X será con coseno del ángulo, porque se encuentra al lado del ángulo, es adyacente al ángulo, igual a masa por aceleración. Vemos los datos que tenemos y entre los datos que tenemos están los siguientes. Tenemos la masa, ahí está. Tenemos la constante elástica, perfecto. Nos faltan ahorita el ángulo y además nos falta la deformación. Nos da el tamaño del resorte al inicio, que es 15 centímetros. Entonces es hasta aquí donde podemos llegar en dinámica. Para poder encontrar lo demás, que sería el ángulo y la deformación, vamos a utilizar la parte trigonométrica del ejercicio. Cuando hablamos de la parte trigonométrica del ejercicio, estamos hablando de que nosotros debemos ver las longitudes. Vamos a hacer un poco más abajo. Ahora sí. Debemos ver la parte de las longitudes, trigonometría.
y especialmente encontrar un triángulo. En física se usan mucho los triángulos rectángulos, entonces si encontramos un triángulo rectángulo en la figura, tranquilamente podemos resolver. El triángulo que vamos a ver es el siguiente. Esta parte que mide 20 centímetros, ahí está. Luego la que mide 15, que sería esta que está apuntando hacia abajo. Ahí está. Y finalmente nuestro resorte. El resorte que está uniendo a los dos lados. Ahí está. Anotamos las longitudes, que serían 20 centímetros, 15 centímetros, y esta es la nueva longitud final del resorte. Con esto se puede trabajar la parte trigonométrica del ejercicio. Porque al tener un triángulo rectángulo, este triángulo va a poder seguir para poder encontrar la longitud final. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras y podemos utilizar cualquier función trigonométrica que necesitemos. Entonces, recordemos que este es nuestro ángulo alfa, el ángulo que estamos queriendo averiguar, y podemos colocar lo siguiente. Podemos poner primero longitud final con teorema de Pitágoras. La longitud final es la hipotenusa, entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos elevados al cuadrado. Hacemos las operaciones respectivas y además, para eliminar el cuadrado de la longitud final, sacamos la raíz. Recuerden que esta raíz no se reparte al 20 y al 15. Primero se debe resolver lo que está dentro de la raíz. Elevar 20 al cuadrado, elevar 15 al cuadrado, sumar y sacar raíz. Y luego, recién, podemos encontrar la longitud final. En este caso, haciendo las operaciones respectivas, tendríamos 20 al cuadrado es 400 más 15 al cuadrado, que sería 225. El total es raíz de 625. Aquí la raíz y el cuadrado se eliminan, por eso ya no tiene raíz. Y raíz de 625 sería 25 centímetros. Vamos a mantener, esta es nuestra longitud final. ¿Para qué necesitamos la longitud final? Para encontrar la deformación. Recordemos que la deformación es igual a la longitud final del resorte, es decir, cómo está el resorte ahora, menos cuál era el tamaño original del resorte. Nosotros tenemos ese valor y tendríamos delta x va a ser 25 menos 15. Haciendo las operaciones tendríamos que delta x es igual a 10 centímetros. Ya tenemos delta x, dejamos en unidades centímetros porque nosotros vemos que justamente la constante del resorte tiene unidades de newton por centímetro y centímetro con centímetro a multiplicarse se van a eliminar. Así que dejamos esas unidades. Si nuestra constante hubiera estado en newton por metro, tendríamos que haber convertido. ¿Qué más nos falta? El coseno del ángulo. El coseno del ángulo lo podemos sacar directamente. Coseno de alfa es cateto cateto adyacente. El coseno del ángulo lo podemos sacar directamente. Coseno del ángulo es cateto adyacente 20 sobre la hipotenusa, que en este caso es 25. Podemos sacar el ángulo, en este caso no me sirve porque voy a reemplazar directamente el valor del coseno en el lugar que necesitamos. Hacemos todos los reemplazos y empezamos a ver o hallamos el valor de la aceleración. La constante es 80, entonces sería k vale 80 por delta x que vale 10 por coseno del ángulo que es 20 sobre 25 igual a la masa. Veremos cuánto era la masa, es 10 kilogramos por la aceleración. Hacemos las operaciones respectivas, tenemos 80 por 10 por 20 dividido entre 25, 640. Este 10 que está multiplicando pasa a dividir, 640 sobre 10. Esa es mi aceleración. Finalmente, la aceleración será, no olvidar el signo, menos 64
metros por segundo al cuadrado en este caso. El signo negativo significa que la aceleración en ese instante que estamos viendo está apuntando en el lado negativo de mi eje X. Entonces, hacia allá está apuntando la aceleración. Todavía está aumentando de velocidad. O tal vez está regresando. Y ese es el resultado del ejercicio número 22. That it feels right. That it feels right. Feels right. So right, so right, so right. I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut.